Buenos días, apreciados hermanos y amigos. Sean bienvenidos a vuestro canal, El Estandarte Adventista. Siguiendo con nuestros estudios bíblicos de preparación para poder cumplir con nuestra misión como pueblo de Dios en este final de los tiempos, la cual es restaurar o levantar los muros y calzadas derribados de la santa ley de Dios y así preparar el camino para la segunda venida de nuestro Señor Jesús aquí a la tierra. Hoy vamos a desarrollar nuestra lección de escuela sabática correspondiente al sábado 3 de abril de 2021, la cual continuará relatándonos la asombrosa experiencia de los tres jóvenes judíos, Ananías, Misael y Azarías, en el horno de fuego. Experiencia que tuvieron que atravesar debido a su decisión de mantenerse fieles a Dios y a su santa ley. Sin embargo, antes de continuar, queremos tener unas breves palabras de oración. Oremos, apreciados hermanos. Querido Padre Celestial que estás en las alturas de los cielos, te agradecemos por esta hermosa oportunidad que nos das de estudiar tu santa y buena palabra profética, la cual es una luz que nos alumbra en estos tiempos de oscuridad, confusión y engaño. Te pedimos en esta hora tu bendición y la ayuda de tu Santo Espíritu para poder entenderla y también para poder explicarla y aplicarla en nuestras vidas, pues queremos honrarte como tus siervos Ananías, Misael y Azarías, andando en obediencia a tus santos mandamientos. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Nuestra lección lleva por título La maravillosa revelación del poder divino. Bien, el título nos ilustra perfectamente el contenido de nuestra lección, pues nos quiere relatar cómo fue la maravillosa actuación de Dios para proteger y librar a sus fieles siervos humanos, los jóvenes judíos Ananías, Misael y Azarías, más conocidos en Babilonia como Sadrach, Mesach y Abed-Nego respectivamente, pues ellos fueron arrojados en aquel horno de fuego ardiendo, como sentencia por negarse a adorar aquella estatua de oro que construyó el rey Nabucodonosor. Y sin embargo no se quemaron, pues Dios, en la persona del Señor Jesús, intervino milagrosamente y protegió a estos jóvenes de morir horriblemente quemados en este horno de fuego. Y todo esto a la vista y asombro del rey Nabucodonosor y su gran corte de sabios idólatras. Como pensamiento conductor de esta lección, tenemos el siguiente versículo de introducción en Hebreos 11:33 y 34 que nos dice que por la fe apagaron fuegos impetuosos, el cual es un versículo que guarda armonía con la idea que antes hemos expuesto, pues nos enseña que ante el peligro o la adversidad que se susciten en el tiempo de angustia, el pueblo de Dios tiene en la fe el instrumento que puede permitirle contar con la gracia de Dios como protección y socorro. Bueno, dicho esto, pasemos a desarrollar las preguntas de nuestra lección. Pregunta número 1. ¿Qué ordenó el enfurecido monarca y quién fue el encargado de arrojar a los siervos del Altísimo en el horno de fuego? Bien, el enfurecido monarca, es decir, el rey Nabucodonosor, ante la negativa de los tres jóvenes hebreos, Ananías, Misael y Azarías, para adorar como a un dios la estatua de oro que había construido, ordenó que se calentara 7 veces más el horno de fuego y que fueran atados los tres jóvenes judíos para arrojarlos en el horno de fuego, pues esta era su sentencia por haberse rehusado a adorar a la gran imagen de oro que él había levantado en el campo de Dura, allá en la provincia de Babilonia. Los jóvenes judíos habían decidido que solo adorarían al Dios de Israel, guardando su santa ley, y que no se inclinarían ante aquella gran estatua de oro. Y la sentencia del rey se ejecutó rápidamente, pues hombres muy vigorosos, soldados del ejército de Babilonia, fueron llamados para atar
y arrojar en el horno de fuego ardiendo a los 3 jóvenes judíos. Y así se hizo, pues los 3 jóvenes judíos, Ananías, Misael y Azarías, fueron atados con todas sus ropas y turbantes y lanzados en el horno de fuego ardiendo. Aparentemente, así terminaba la historia de estos 3 fieles siervos de Dios, que prefirieron mantenerse leales y firmes a su fe antes que apostatar ante aquel enfurecido rey. Es importante notar en esta historia, apreciados hermanos, que Babilonia era el reino más poderoso de la tierra en este entonces, y que tenía cautivo o prisionero al pueblo de Dios, pues así está relatado en el capítulo 1 del libro de Daniel. Esto es importante tenerlo en cuenta para comprender mejor por qué Babilonia actuaba de esta manera en contra del pueblo de Dios. Afortunadamente, Ananías, Misael y Azarías no temieron al decreto de muerte del rey y no se rindieron ante la gran presión del rey. Y esto encierra para nosotros una gran lección, la cual debemos aprender, apreciados hermanos, pues pronto, muy pronto, se desatará una gran crisis en contra del pueblo de Dios, un gran zarandeo que llevará a muchos del pueblo de Dios a abandonar o a apostatar de su fe en un intento de querer proteger sus vidas. Los eventos que hoy vemos que están ocurriendo en la escena mundial nos avisoran acerca de la aproximación de aquel difícil momento. Bueno, dicho esto, pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Qué sucedió con los hombres que llevaron a cabo la orden? ¿Y qué causó la palidez repentina de Nabucodonosor? Bien, la escritura nos dice que aquellos hombres del ejército del rey que lanzaron al horno de fuego a los 3 jóvenes judíos, Ananías, Misael y Azarías, las llamas de fuego de aquel horno que fue calentado 7 veces más, les alcanzaron y murieron. Habían calentado tanto el horno que las llamas de fuego se habían hecho incontrolables, por lo que estos hombres, al acercarse al horno para echar allí a los 3 jóvenes hebreos, fueron alcanzados por este gran fuego que calentaba aquel horno. Y los 3 jóvenes hebreos cayeron atados dentro de aquel horno. Así se cumplía el decreto o sentencia de muerte del rey contra estos 3 jóvenes judíos, cautivos en el reino de Babilonia. Sobre la subpregunta que nos dice, ¿qué causó la repentina palidez del rostro del rey? Bien, de acuerdo a la escritura, se nos dice que el rey estaba contemplando la escena de la ejecución de los jóvenes hebreos, cuando de pronto, y lleno de espanto, se levantó de su asiento y preguntó a sus consejeros que también se hallaban allí presentes: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del horno? ¿Y por qué ahora veo a 4 varones dentro del horno y están sueltos paseando dentro de aquel horno sin que el fuego les haga daño? Era algo inexplicable. ¿Cómo podía suceder esto, cuando hacía unos instantes un grupo de soldados murió instantáneamente al acercarse al horno de fuego ardiendo, y ahora aquellos 3 que fueron echados dentro del horno no habían muerto quemados, sino que estaban dentro del horno vivos, paseando, libres de sus ataduras? En realidad, apreciados hermanos, el Señor no olvidó a los suyos, aquellos que le honraban guardando sus mandamientos, sino que cuando sus testigos fueron arrojados al horno de fuego, el Salvador se les reveló en persona allí dentro del horno, y juntos anduvieron en medio del fuego. En presencia del Señor del calor y del frío, las llamas de fuego perdieron el poder de consumirlos. El Señor estaba obrando de manera asombrosa ante la atónita mirada del rey Nabucodonosor y de su corte idolátrica. Se cumplía así en estos 3 jóvenes hebreos aquella asombrosa promesa de Isaías 43:2 que nos dice: cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Bien,
Pasemos ahora a la siguiente pregunta. Tenemos un primer subtítulo que dice: protegidos y rescatados. Pregunta número 3. ¿Qué dijo el rey acerca del cuarto hombre en el fuego? ¿Y qué hizo el monarca? Bien, el rey Nabucodonosor, asombrado ante la inexplicable escena que contemplaba, dijo: ¿no echaron al horno de fuego a 3 varones? He aquí yo veo 4 varones, que se pasean en medio del horno, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Esta fue la apreciación que formuló el rey Nabucodonosor ante la escena que transcurría ante sus atónitos ojos. Este cuarto varón, a quien el rey señaló como semejante al Hijo de Dios, era ni más ni menos que Cristo Jesús, quien descendió del cielo para proteger a sus fieles siervos, librándolos de morir consumidos por las llamas de fuego de aquel horno ardiente. Así nos lo declara la sierva del Señor, Ellen White, en la página 375 del libro Profetas y Reyes. Y esto fue así, pues anteriormente, tanto Daniel como los 3 jóvenes hebreos le habían comentado al rey Nabucodonosor acerca de Dios, de Cristo, del reino celestial y de su pueblo escogido aquí en la tierra. Es por eso que el rey, basándose en la información y en los relatos que Daniel y sus amigos le proporcionaron, reconoció en el cuarto varón al Hijo de Dios. Tenemos también una subpregunta que nos dice: ¿qué hizo el monarca ante esta escena? Bien, el rey Nabucodonosor, atónito ante la escena que contemplaba, se levantó de su asiento y, olvidándose de que había una gran multitud de pueblos en el campo de Dura adorando a la estatua de oro, se dirigió hacia la puerta del horno de fuego, y estando allí llamó a Ananías, Misael y Azarías, diciéndoles: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Ahora el rey tenía la certeza y la convicción de la existencia de un verdadero Dios, a quien había visto con sus propios ojos venir y librar de aquel horno de fuego a 3 personas que eran miembros de aquel reino celestial que perduraría para siempre. Fue un cambio excepcional de parte del rey, ya que él nunca olvidaría esta increíble experiencia. Bien, dicho esto, pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Qué descubrieron los oficiales gubernamentales en relación a los jóvenes? ¿Qué impresión causó este hecho en el soberano? ¿Y qué confesión pronunció? Bien, al salir los 3 jóvenes hebreos de aquel horno de fuego, los oficiales del rey, es decir, los gobernadores, capitanes y sátrapas del imperio, se juntaron y se acercaron a mirar a Ananías, Misael y Azarías, y vieron que este gran fuego del horno no había tenido efecto alguno en ellos, pues no presentaban ninguna quemadura ni en sus cuerpos ni en sus cabellos. Además, sus ropas estaban intactas, sin olor a fuego. Era algo asombroso e imposible de creer, y por más que los examinaron, solo pudieron comprobar que el fuego no había tenido poder sobre ellos. Los funcionarios del rey estaban totalmente atónitos, pues no había explicación para tan extraordinario milagro. Por eso, el rey Nabucodonosor, olvidándose de que estaba inaugurando aquella enorme estatua de oro, en la cual invirtió enormes cantidades de oro y a la cual también había hecho concurrir a sus príncipes, gobernadores y a una vasta muchedumbre de gentes de todo su reino para la dedicación de esta imagen, no tuvo más remedio que dejar todo ello a un lado y, temblando de asombro, proclamó en alta voz las siguientes palabras: Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios
que su Dios. Fue una increíble confesión arrancada desde lo más íntimo de su ser, pues no quedaba lugar para las dudas. Era evidente que existía un Dios, un auténtico Dios, que era un Dios vivo, no una estatua o un ídolo que era lo que conocían los babilonios. Existía un auténtico Dios, el cual era el Dios de Israel, un Dios que acompañaba y libraba a su pueblo, a aquellos que le seguían y le servían, tal como lo habían hecho Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Y ahora Nabucodonosor había visto con sus propios ojos al Dios de Israel. Por eso es que sin poder contenerse declaró: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Es decir, de esta manera le daba la gloria y el reconocimiento a Dios. Increíble declaración de este idólatra rey. Bueno, sigamos el desarrollo de esta increíble historia en las siguientes preguntas. Tenemos un segundo subtítulo que dice: reconocimiento del Dios verdadero. Pregunta número 5. ¿Qué decreto proclamó Nabucodonosor en el mundo conocido de ese entonces y cómo recompensó el Señor la fidelidad de sus siervos? Bien, en vista de este extraordinario evento, o mejor dicho, de este extraordinario milagro que el rey y sus consejeros contemplaron con sus propios ojos y palparon con sus propias manos, de que el fuego no había quemado a los 3 varones judíos, y que el mismo Hijo de Dios descendió del cielo para proteger a sus siervos de las llamas de fuego de aquel horno, el rey Nabucodonosor, entusiasmado por tan extraordinario milagro, promulgó un decreto en la que se ordenaba en todo su reino a no blasfemar el nombre del Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, es decir, a no blasfemar el nombre del Dios de Israel, pues si no, tal persona sería descuartizada y su casa convertida en un muladar. Y esta era la manera del rey, de ordenar que todos los pueblos y naciones que formaban su gran reino honraran al Dios de Israel, pues había sido tal la evidencia sobre la veracidad de la existencia del Dios del cielo a través de este extraordinario milagro, que el rey quiso con este decreto dejar en claro que también en su reino reconocían a Jehová. Claro está, de una manera obligatoria o por medio de la ley, pero era la manera del rey y de su consejo de afirmar lo que ellos habían visto en el campo de Dura. Tenemos también una subpregunta que nos dice: ¿cómo recompensó el Señor a sus siervos, es decir, a Misael, Ananías y Azarías, los verdaderos nombres judíos de Sadrach, Mesach y Abed-Nego? Bueno, como resultado de este extraordinario milagro y el reconocimiento del rey Nabucodonosor a Jehová de los ejércitos, los 3 jóvenes judíos, es decir, Ananías, Misael y Azarías, fueron engrandecidos y ascendidos a puestos de mayor poder y relevancia en el reino de Babilonia. De esta manera, Dios recompensaba a sus fieles siervos, quienes le fueron obedientes guardando su santa ley, incluso hasta la muerte. Y así como el Señor recompensó a estos fieles jóvenes, así también será en este final de los tiempos con nosotros, apreciados hermanos. Si nos mantenemos fieles guardando la ley de Dios, también el Señor nos recompensará grandemente, pues estaremos con Él todo el tiempo y le acompañaremos a donde quiera que Él vaya. Además nos hará reyes y sacerdotes, y nunca saldremos de su santo templo celestial. Será una recompensa especial por haber pasado exitosamente aquella gran tribulación. Bueno, pasemos ahora a la siguiente pregunta. Pregunta número 6. De acuerdo al testimonio del espíritu de profecía, ¿qué sucedió como resultado de la fidelidad de estos jóvenes y qué pensamiento debería compenetrar nuestras mentes?
Bien, después de conocer el desenlace de esta increíble historia de los tres jóvenes hebreos y el horno de fuego, Ellen White nos relata en la página 375 y 376 del libro Profetas y Reyes que las noticias de la milagrosa liberación de Ananías, Misael y Azarías de aquel horno de fuego ardiendo por parte del Hijo de Dios fueron transmitidas a muchos países por los representantes de las diferentes naciones que Nabucodonosor había invitado a la dedicación de aquella estatua de oro, la cual terminó inadvertida. Estos representantes relataron en sus naciones la extraordinaria salvación de los jóvenes judíos de aquel horno de fuego, y así Jehová Dios fue glorificado en toda la tierra. Y en realidad, el testimonio fiel tanto de Daniel como de Ananías, Misael y Azarías allá en Babilonia se constituyó en una luz para todos los pueblos que formaban parte de la Gran Babilonia. Muchos pueblos y naciones, a través de los fieles testimonios de estos 4 leales siervos de Dios, llegaron a conocer al Dios de Israel. Y así también debería ocurrir con nosotros. Si somos fieles y presentamos un leal testimonio acerca de nuestra fe ante los distintos pueblos de nuestro mundo, entonces Dios puede hacerse conocido en nuestra generación actual. Y a pesar de que esto aún no lo hemos podido realizar, seguramente en breve tiempo lo conseguiremos, pues si nos preparamos y restauramos en nuestras vidas los santos mandamientos del Señor, con la ayuda de Dios lo conseguiremos para beneficio de toda la humanidad. Bien, dicho esto, pasemos a la siguiente pregunta. Tenemos un subtítulo final que dice: un ejemplo para el pueblo de Dios. Pregunta número 7. En los últimos días, ¿qué circunstancias similares confrontará el pueblo de Dios? Bien, la experiencia de los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego es un ilustrativo modelo para nosotros, la iglesia o pueblo del Señor de este final de los tiempos, pues este acontecimiento nos enseña no solo lo que sucederá en breve tiempo en el mundo entero, sino que nos ilustra cómo nosotros deberemos de actuar en el futuro cercano, ante la promulgación de un decreto universal que obligará al mundo entero en general y a la iglesia en particular a adorar a la primera bestia de Apocalipsis 13, es decir, al papado. Y así como Ananías, Misael y Azarías se rehusaron a adorar a la estatua del rey Nabucodonosor, pues querían mantenerse fieles a Dios guardando sus santos mandamientos, así también nosotros deberemos de rehusarnos a adorar al papado, guardando su falso día de reposo, pues deberemos mantenernos fieles guardando el santo sábado del Señor, a pesar del costo de nuestras vidas. En realidad, apreciados hermanos, muy pronto surgirá en la escena global un gran poder mundial, muy semejante a la Babilonia de Nabucodonosor, que regirá a todos los gobiernos y pueblos del mundo. Este poder mundial que en breve tiempo surgirá es llamado en Apocalipsis 13:15 como la imagen de la bestia, imagen o reflejo de aquella primera bestia de Apocalipsis 13:1, que anteriormente dirigió los gobiernos de Europa por 1260 años, pero que en el año 1798 recibió una herida de muerte. Nos estamos refiriendo aquí a la Roma papal. Pero este nuevo poder mundial es construido por la segunda bestia de Apocalipsis 13, es decir, por aquella bestia que era semejante a un cordero, la cual no es sino la representación de los Estados Unidos de Norteamérica. Este nuevo poder mundial, construido por esta segunda bestia, y que es una imagen de la Roma papal que dominó Europa por 1260 años, es en realidad la misma Roma papal o Vaticano, que volverá a recuperar el poder que perdió, gracias a los Estados Unidos de Norteamérica. Y es un poder que en breve tiempo aparecerá en la escena mundial.
y es por eso que la Escritura lo menciona en Apocalipsis 13:14 como la imagen que volvió a vivir. Y así como la Babilonia de Nabucodonosor dominaba a todos los pueblos de la tierra, esta Roma papal o Vaticano en el futuro cercano también dominará al mundo entero y tomará cautivo tanto al pueblo de Dios como a los demás pueblos y naciones de la tierra, y mandará bajo pena de muerte que todo el mundo la adore, y el mundo entero la adorará, aquellos que no tienen el sello de Dios, es decir, aquellos que no guardan el santo sábado. La coyuntura actual que vivimos a escala global desde el año 2020 nos demuestra que está en proceso de emerger en el escenario mundial este nuevo poder mundial. Por eso es necesario que estudiemos con más fervor y esmero estos relatos proféticos que nos muestran las claves que necesitamos conocer para salir exitosos de esta gran prueba final. Con dedicación y la ayuda de Dios seguramente lo conseguiremos, apreciados hermanos. Para terminar, y como corolario de esta extraordinaria historia, quería compartir con ustedes aquella hermosa promesa del Señor Jesús en Mateo 28:20 que nos dice: He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que esta promesa sea nuestro aliento y esperanza en nuestras vidas. El Señor os guarde. Amén.